Hola, estimados cinescopios, ¿cómo están? Muy buena noche, bienvenidos a su programa de Cineclub Cinescopia, donde seguimos repasando en este ciclo aquellas películas con tintes políticos, en aras, obviamente, de la elección que acabamos de tener presidencial aquí en México. Hay elecciones presidenciales también en otros países de Centro y Sudamérica, bueno, Caribe. Y bueno, independientemente de que haya o no elecciones, somos animales políticos. Y siempre la política es parte de nuestras vidas, para bien o para mal, nos guste o no, siempre los políticos son parte determinante de nuestras vidas. Y qué mejor que hablar de una película de esos clásicos ganadores del Oscar a Mejor Película, que hablan justamente de eso, de un político que, si bien nunca se dice de dónde es, puede tener resonancia en cualquier lado del mundo, en cualquier conversación, porque estamos ante una película bien interesante de Robert Rossen, que ya hablaremos un poquito de quién es o quién fue este director, que también tuvo un destino algo trágico, y pues que nos habla de un político idealista, reformador, que representa toda aquella base de pueblo, una base sin representación normalmente, que habla por los oprimidos y en contra de los políticos corruptos, que ha perdido ya una elección y se repone para buscar ganar la siguiente, la cual arrasa. Todo para tener después un poder político que termina convirtiéndolo en aquello contra lo que originalmente luchaba. Este político que luchaba contra la corrupción termina siendo, tristemente, quizás más corrupto o corrompido que muchos otros de los cuales peleaba. Si no saben de qué político estamos hablando, usted puede ponerle el nombre que quiera, del país que quiera, y probablemente estaremos en lo correcto. Pero aquí estamos hablando de All the King's Men, Decepción, como es el título que se le pone en español, o Todos los hombres del reino, que se estrenara en 1949 y que tiene repercusión o ecos hasta ahora, 2024, que grabamos este programa. Para hablar de esta película por demás interesante y de la cual se le puede sacar muchísimo jugo, tenemos a dos invitados de la barra de Cinescopia que siempre nos da muchísimo gusto tener en este programa para poder desmenuzar y analizar las películas, empezando por las damas. Señorita Ale Vega, bienvenida, ¿cómo está usted? Muchas gracias, mi querido José Roberto. Un placer estar con los dos platicando de este peliculón increíble que, como bien dijiste, puede representar al país que usted elija. El que usted le ponga nombre, seguro ya vivió este tipo de democracias y de políticas, entonces muy contenta de platicarlo el día de hoy con los dos. Y también de la barra de Cinescopia a nuestro querido Uriel Salvador. Uri, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Aquí estamos ya aprovechando las últimas ofertas de la huella digital. No sé si les tocó. Yo llegué por mi café y ya se habían acabado. Oye. Lo malo fue que mi casilla la abrieron muy tarde y pues ya cuando llegó uno para la repartición ya no había. Pero los premios son simplemente un aliciente adicional para votar. Creo que es importante. Aliciente es otra forma de decir soborno. Puede Ya, serlo. ya empezamos con polémica, ¿viste? Es una invitación sutil a que la gente ejerza su derecho al voto. Y Pero una invitación tramposa porque se acaban de volada. Sí, claro, aunque hay otras, hablamos por ejemplo de algunas cadenas de cine que la promoción no fue limitada, fue incluso hasta creo que grabamos 2 días después de la elección, y todavía creo que eran 3 días los que daba alguna de las cadenas de 3x1 en sus cines, y pues que vale la pena que puedan hacer uso de. Y hay que decir que, por ejemplo, aquí en el caso de México el voto es un derecho, pero no es una obligación como tal. Hay otros países, el caso de Perú, por ejemplo, que si no votan, tienen una multa económica y le quitan ciertos derechos. Entonces, más allá de ser un derecho que lo es, inalienable, también debería ser quizás una obligación. Entonces, más allá de que regalen o no, todos sabemos que tenemos que elegir a quiénes son los que nos gobiernan, como la gente de esta película tuvo que votar en algún momento por su gobernador. Y pues entrando sin más ni más a la trama, ¿qué les pareció esta película? Como ya decíamos, 1949, dirigida por Robert Rossen, estelarizada por Broderick Crawford, por Mercedes McCambridge, John Ireland, un reparto pues, bastante de nivel, y sobre todo interesante el hecho de que haya ganado el Oscar a Mejor Película.
en 1949. Y pues quiero saber, Ale, ¿cómo te fue con esta película? Pues justamente lo digo justamente porque tras bambalinas tuvimos ahí un poco de chisme, José Roberto y yo, pero justamente a propósito de las elecciones recientes que está platicando José Roberto, sí, el verla con estos ojos que hoy tenemos de democracia, de elegir, de populismo, y no lo digo por la que fue elegida, sino en general por cómo se manejaron ciertas campañas, ¿no? Todos estos reflejos que estamos viendo en la política actual, al menos mexicana, como bien dice José Roberto, aunque ha habido elecciones en otros países, sí es muy, quisiera usar la palabra refrescante volver a verla porque uno se da cuenta de que de verdad sí la política y todos sus lados oscuros, sus áreas grises, se manejan igual o de maneras muy similares en todos lados. Entonces, ver este personaje que es Willie Stark, del que ya platicaremos más a fondo, y ver cómo de alguna manera, entre sus errorcitos, entre sus deseos, entre sus ganas de hacer algo por a quienes representa, pero también por él mismo, pues va aprendiéndose ciertas mañitas y de una manera muy inteligente y muy, muy astuta, cómo ganarse a los demás e incluso cómo ganarse a su propio equipo y a los que están más arriba, ¿no? Entonces es un ejemplo tremendo de astucia que uno no puede más que em, quedarse boquiabierto en decir cómo es posible que represente también varios tipos de política que hemos visto a través de la historia y creo que el verla una segunda vez en esta ocasión me hizo valorar más que sea tan universal lo que nos quiere contar y que todos nos podamos relacionar de alguna manera con ello. Entonces creo que es lo que resaltaría del visionado actual. Obviamente la primera vez que no la vi con los mismos ojos de política que ya, hoy que ya soy toda una ya señora mayor, no, no me sorprendía tanto en su momento, la vi como una película más clásica ya, hoy me parece que ya lo podemos relacionar más con lo que hemos vivido a través de la democracia durante muchos años. Es de los pocos casos que a lo mejor tenemos una película pues decíamos, más de 60 años de vida, o que sí, Ujú. sí, 60 años de vida, y que se sigue sintiendo atemporal, ¿no? La historia que refleja puede ser atemporal y puede trascender cualquier frontera. Uriel, ¿cómo te fue a ti? Yo sí tengo la duda, por ejemplo, de saber si esta fue la primera vez que la viste o si ya la habías visto previamente la película. Primera y segunda vez, pues, un momento. Sí, o sea, primera y segunda vez, y quizás me voy a adelantar un poquito, se deba a que la película curiosamente tiene un remake, nada antiguo, bastante reciente, de 2006, el cual pues, a pesar de contar con un número más nutrido incluso de estrellas, como será Sean Penn, Anthony Hopkins, Jude Law, Kate Winslet, eh, pues Nombres súper actuales. no logró despegar, ¿no? No sé si haya sido el caso, Uri. No, ¿cómo se llama esa canción de Encanto que se volvió un... Ah, sí, no se habla de esa cosa, porque... No, es Que al que parecer a Uriel no le gustó. el remake, la original la tuve que ver 2 veces porque la primera sí se me hizo un poquito apresurada y francamente no la recordé, así que tuve que volverla a ver. Sí es muy interesante, sobre todo lo que es el aproximamiento y como dice el refrán, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sobre todo que vemos William Stark, que sí, originalmente sí tiene propósitos y tiene buenas intenciones de querer mejorar su comunidad. Y cuando se le presenta esta oportunidad de que voy a representar a mi condado, sí voy a hacer lo mejor, voy a dar lo mejor que yo tenga y voy a hacerlo limpiamente para poder ganar. Pero en el momento en que se da cuenta que lo están usando, que lo están teniendo de títere político porque saben que no va a ganar, es cuando da un vuelco de 180 grados y es cuando decide cambiar su estrategia. Por eso, nuevamente, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, porque a pesar de que vemos que sí hay hasta cierto punto mejoras en el condado, de que se les construye un hospital y usa esa tragedia de la escuela, de que se cayó una escalera y murieron niños, para, para que se gane al pueblo y que pueda tener más votos. Al mismo tiempo se muestra de que empieza a sacar dinero de fuentes dudosas, de que empieza
a empezar a hacer trámites directamente con los mismos opositores con los que estaba llegando a la contra, que mete a su hijo a un equipo de fútbol porque privilegios. O sea, no es realmente diferente a la actualidad. Eso es lo que podemos decir, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pero qué interesante, por ejemplo, lo que dices, el personaje de William Stark. Es interesante cómo lo van construyendo, ¿no? O sea, primero tienes una persona realmente idealista que verdaderamente y genuinamente cree en el poder que puede tener para cambiar y que llegando al poder va a hacer todo lo posible por ayudar al pueblo. O sea, ves que genuinamente está apoyando todas aquellas causas de alguna forma perdidas. Su primer interés no es ser gobernador, sino ser pequeño síndico ahí, en un pueblo perdido, por así decir, de un estado que nunca se menciona, ¿eh? O sea, nunca dices cuál es el estado que se está tratando, aunque obviamente la historia te dice que está basada en un gobernador de Luisiana, por lo menos el libro, que en su momento también ganó el premio Pulitzer, pues fue adaptado y se le menciona de forma muy, o sea, simples relaciones, ¿no? Que uno podría hacer. Sin embargo, pues volvemos al tema de que es una historia universal y tienes este personaje que decimos es idealista y que empieza a querer hacer las cosas bien, pero tras verse utilizado o saberse utilizado, también viene una parte humana y que quizás todos los políticos deben de desarrollar para poder llegar a ciertos cargos, ¿no? A ciertos puestos, ¿no? Que saber utilizar, ser astuto para poder adelantarte al golpe que te van a dar y darlo tú. Entonces vemos cómo el personaje va recurriendo a dinero que nunca se dice de dónde viene, pero se va intuyendo justamente que, como menciona Suri, es de esta misma gente que en inicio era la oposición y que después se unió a su partido. ¿Cómo era aquí en México? Ah, no, ¿verdad? Sí. No, o sea, que de inicio era la oposición y que se va volviendo parte de, porque él lo que va haciendo es tratar de hacer una campaña con base, no en el odio, pero sí en darle voz justamente a toda esta gente que no se siente representada y que se siente utilizada. Y en verdad, como menciona Suri, ha construido hospitales, ha construido estadios, ha construido carreteras, pero también detrás de todas estas construcciones hay favores oscuros, ¿no? Hay corrupción, hay, eh, pues, ¿cómo podemos decir? Contratos otorgados bajo lo oscuro, ¿no? O sea, bajo la luz. Entonces, es un reflejo de muchas veces de lo que podemos tener en política y es refrescante de alguna manera antes de que nos adelantemos de que ni siquiera se habla de Latinoamérica, ¿eh? Estamos hablando de un país entero del primer mundo y que puede tener ecos también en cualquier sociedad, independientemente de que sea primer mundo o países subdesarrollados. No sale si lo veas igual como de esta forma. Sí, justamente lo que tú acabas de mencionar, digo, ya hicimos como el disclaimer de que afortunadamente, y lo digo porque de verdad se aprecia que no tengan que ponernos en un contexto meramente americano, la película nunca te dice dónde está sucediendo, no tiene que ubicarte ni siquiera en un mapa de Estados Unidos para que tú de alguna manera comprendas cuál es el contexto de todo lo que está sucediendo. Y eso se agradece mucho porque ya empezamos a comparar este tipo de técnicas, este tipo de mañas, como ya te había comentado, para querer crecer y para saber qué es lo que el pueblo está buscando, ¿no? Y el pueblo, digo, siempre uno, y sobre todo con mexicanos, tendemos mucho a cuando se menciona al pueblo, de alguna manera se hace como para decirlo de una manera más vulgar, de una manera más, no sé si llamarle coloquial, pero pues digamos que el pueblo se denosta un poco aquí en México, ¿no? Cuando se le llama así. Pero acá se demuestra que en realidad el pueblo es la mayoría y la decisión de la gente de clase media que sale a trabajar todos los días. Y eso estamos viendo de esta manera, ¿no? Porque ya se habló de, claro, en su momento Will Stark tiene esta popularidad y va creciendo y va en aumento. ¿Por qué? Porque se fijó en los problemas sociales que tenía, ¿no? Sucede una tragedia con los niños en una escuela y el único que le había mencionado que era necesario hacer esas modificaciones había sido él. ¿Por qué? Porque es una persona proveniente de ese propio pueblo, donde sabe que los niños, donde conoce la escuela, etcétera. Pues claro que la gente se empieza a identificar con él y empieza a crecer su popularidad, pero pues con la popularidad viene un poco de este ego que inevitablemente creo que en la mayoría de las personas puede crecer y alocarse fácilmente.
Y eso creo que es lo que pasa con Willie Stark y podría pasar con cualquier persona, no de Estados Unidos, sino de cualquier otra ciudad que estemos platicando. Entonces se agradece mucho que la película sea tan universal en ese aspecto y yo creo que de ahí partimos para que se vuelva popular ante varios públicos de todo tipo de ciudades. Entonces eso es una de las cosas que más me gusta de la cinta y creo que pudiera incluso aventarme a decir que es lo que le gusta a la mayoría, que se puede identificar perfecto en cualquier circunstancia y país. Esto que mencionas de subirse el ego es más porque es una demostración personal de decir que yo puedo hacerlo, porque recordemos, Willy era un títere, así lo veían, incluso decía el tipo va a perder las elecciones porque es demasiado bueno. Y el momento en que él se entera de esto es cuando empieza a cambiar su personalidad. Para pues, decirle, pues ustedes me veían como un estropajo con el Sí, cual porque él limpiarse, auténticamente y quiero demostrarles que yo sí pude, que yo puedo lograr algo más, incluso si tengo que ensuciarme las manos. Ale, sí, ibas porque a... empieza con todas las buenas, sí, no, perdóname, solo quería decir que tiene toda la razón Uriel, empieza con todas las buenas intenciones del mundo, pero claro que cuando se da cuenta de que lo están viendo como de, ay, sí, tú di lo que quieras y tú ven y presenta tu candidatura y tus opciones, y, porque en realidad a nadie le importa ni le preocupa tu presencia, pues claro que de alguna manera ahí se activa este orgullo de decir, oye, pero yo sí tengo interés auténtico de ganar esto, ¿no? Y es, creo que el orgullo y que lo que han herido su ego y dice, pero pues tampoco me hagan a un lado, ¿no? No soy ningún tonto. Sí tengo buenas intenciones, sí quiero lo mejor para mi pueblo, pero no me echen en saco roto. Y eso es lo interesante que tiene de nuevo el personaje que empieza de una forma pura, como tal, pero viene esta parte del ego, de dañar el ego, y te encuentras con una persona que va a hacer todo lo posible por llegar al poder y por mantenerse en él, ¿no? O sea, hay varios actos de corrupción, pero yo creo que uno de los más interesantes que podemos ver es la corrupción moral que va teniendo el personaje, ¿no? Empezando porque lo idealizamos a través de los ojos de este periodista que está siguiéndolo y que ve en él alguien de nuevo genuinamente puro para poder llegar a lo que está buscando. Vemos cómo es su construcción familiar, que su esposa era su maestra de clases de escuela, ¿no? Que le estaba enseñando como tal a leer, que lo apoya para lograr el título de abogado. Ves el tema de su hijo, que también, por ejemplo, te dicen de dónde viene el hijo, ¿no? O sea, no tiene su apellido, pero pues es su hijo porque él lo pudo adoptar de una familia muy pobre que murió. O sea, vemos que sería la persona más pura, básicamente, que hay dentro de esta sociedad y que después el círculo de corrupción se vuelve no solamente una corrupción política, sino sobre todo una corrupción moral o personal, porque vemos desde estas insinuaciones, que ojo, muchos son insinuaciones y otras sí se dicen de frente, de que pues a su esposa después cuando llega al gobierno pues ni siquiera la toma en cuenta, ¿no? Empieza a salir con una u otra mujer, se empieza a dejar fotografiar con otras. De hecho, intuimos que su asistente también es una de las chicas que ha caído, digamos, como su amante. Y vemos también cómo va hacia lado con su hijo, ¿no? Lo que primero era algo muy puro, después se vuelve en este nepotismo, estos hijos de políticos que tienen carta blanca para poder hacer cualquier cosa, para poder llegar y que se les dé un trato preferencial. Y viene el momento pivotal, ¿no? También, que es el accidente que sufre el hijo y pues lo que sucede con la chica que iba viajando con él. Pero todo esto porque estamos en una espiral decadente que nos lleva a una corrupción en todos los sentidos y en todas las formas posibles de corrupción, ¿no? En este caso, pues la moral o personal, si lo queremos ver de esta forma. No sé, Uri, aquí empiezo contigo. ¿La corrupción crees que sea algo inherente al gobierno, a la política, o crees que sea algo meramente humano? No es meramente humano, porque tiene más que ver con el poder acumular riquezas o bienestares personales, porque uno a uno de los que van siendo atraídos por lo que es el poder, el dinero,
empiezas a notar la decadencia de la ética, la carencia de moral y sobre todo el querer aferrarte a esto. O sea, es una pirámide, todos quieren estar en la cima, pero no van a lograrlo todos. Y en caso de que lo logres, no puedes quedarte ahí para siempre, porque hay miles como tú esperando entrar. Y además de eso, también quiero abarcar que la película hace un buen trabajo con lo que es el periodismo político, con el personaje de Jack Borden, que era una investigación simple, era una infografía para poder hacer un perfil de Willy, pero resulta que se va involucrando de manera indirecta porque él le tiene confianza. Y a pesar de que él es consciente, de que Jack es consciente de la decadencia en la que se va metiendo Willy, es muy probable que se quede con él, ya sea por favores personales o porque le va tomando cariño a esta Sadie, que es la directora de campaña. Así que ahí nuevamente, no todo es dinero, es más bien algún favor que le satisfaga a él personalmente. Alrededor pareciera que empieza a ser utilizado como, digo, de estas personas sagaz, hay que decirlo, es muy inteligente y empieza a utilizar a todos, incluyendo a la oposición, a su favor. Empieza a utilizar todo lo que le convenga a su favor. De repente, cuando ves el caso por el cual le renuncia el fiscal, empieza a decir, a ver, ¿por qué quieres liberar a este hombre que a todas luces es culpable? Y la respuesta que le da Willy es decir, a ver, él no me interesa, ¿no? Yo voy por algo más arriba, él es simplemente un motivo, una piedra por ahí para poder llegar a este otro objetivo, que no te dice en ese momento cuál es, ¿no? Pero te das cuenta de todo el complot, por así decir, que puede haber atrás. Este juez Stanton, que también me parece que es uno de los personajes más interesantes, ¿no? Porque recurre a él como fiscal, porque lo conoce como uno de los jueces más rectos, ¿no? Que hay en el condado. Y entonces le ofrece este papel, pero después cuando no lo puede utilizar a su antojo, de alguna manera él, dentro de su rectitud, renuncia, pero después le encuentran que también tiene por ahí algunos muertos en el closet y que los llevan a un final algo duro con este suicidio que comete solamente por no dejarse corromper más por Stanton, ¿no? Que quizás sea, ni siquiera te puedo decir que el periodista, sino yo creo que él es el personaje que más ética o tiene durante toda la película, si no es que el único que podemos ver así. No sé, Ale, si encuentras algún otro de los personajes, que son varios y varios interesantes, igual tan ricos como este del juez. Y justo quiero hacer mención de uno que ya hizo mención anterior Uriel, que es uno de los personajes femeninos más fuertes que tenemos en la película, si no es el que más, que es el de Sadie, porque cuando pasa este momento que ya platicamos acerca de que él se da cuenta de que nadie lo está tomando en cuenta, de que prácticamente es relleno para las elecciones y demás, y se cruza en el camino, se le cruza Sadie, y es esta mujer que va y le gritona y le dice, ¿ver qué no te estás dando cuenta quién eres? ¿Cómo te están tratando? O sea, y entonces esta mujer que además es esta actriz que estaba debutando como actriz en esa película, que es un dato me parece maravilloso, porque cuando uno la ve, no puedes creer que sea una actriz debutante. Tiene toda la fuerza del mundo, tiene muchísimo carisma, tiene todo el interés de decir, a ver, si alguien te va a sacudir de la solapa del saco, voy a ser yo, porque ¿cómo es posible que no te estés dando cuenta? Ahora, tu discurso está chafa, tú no tienes presencia, y todo esto se lo dice con una firmeza, sin afán de hacerlo sentir mal, ofenderlo. Lo único que le está diciendo son como verdades a la cara. Y entonces, ¿qué pasa con Sadie? Uno pensaría que con una personalidad tan ruda, con una manera de decir las cosas tan fuertes, lo que va a pasar es que se van a hacer enemigos o algo similar. Y no, caso contrario, ¿no? De pronto Sadie la vemos siendo parte de la campaña, la vemos incluso con estos vistos muy, pues muy obvios de que tuvieron también que veres en el asunto más adelante. Pero Sadie se convierte en un personaje de muchos matices que a mí me fascina. Yo cuando
pude ver su actuación, me fijé en cómo le gritoneaba y cómo se le ponía al tú por tú, ¿no? A este hombre que finalmente es el protagonista. Me fascinó. Puedo decir que me siento como, muy, muy, enamorada del personaje porque me hizo ver como que de ya de la política, que suele siempre estar representada por hombres y suele estar representada por a ver quién, tiene más dinero, más poder, mejor, función. Esta mujer trae, como se suele decir, los pantalones muy bien puestos y enriquece muchísimo la trama. A mí el personaje me gusta demasiado y sí me gustaría resaltar su existencia dentro de la película. Qué interesante este dato que mencionas de que es su primer papel y además gana el Oscar a Mejor Actriz de Ajá, Reparto papel. se lo merecía totalmente. Bien, es justo mencionar que Mercedes McCambridge es de las actrices de radio, o sea, que daban su voz en la radio más famosas y que Orson Welles mismo le llamaba la mejor actriz de radio de todos los tiempos. eh, y que además también traía bagaje, digamos, en el teatro, en Broadway, ¿no? Sí, es su Ujú, primera película, pero ella es mucho, mucho, muy recordada en el tema de la radio, sobre todo, y hablando de temas, no de doblajes, pero sí de actuaciones en voces, aquí Uriel sabe bastante de eso, es que ella es la voz de Pazuzu. De Pazuzu. Entonces, y además sale, por ejemplo, en Gigante, que es otra gran actuación que tiene ella, de George Stevens. Pero sí, o sea, a mí lo que me gusta de este personaje es justamente eso, que también es el personaje más fuerte y el que logra enfrentarse y darle como tal una cachetada, una zarandeada, por así decir, a Will Stark, y que después, sin embargo, la ves de alguna manera desdibujada, ¿no? Como que cae también en el encanto, en el ujú, embrujo de Will Stark, y termina siendo una chica más, un asistente más, la secretaria particular más, que ujú, además está enamorada del jefe ujú. y que está dolida porque el jefe ya tiene una amante, o sea, engaña al amante con otra amante. Sí. Entonces, a mí fíjate que eso es lo que me parece curioso. Y lo interesante de la actuación de McCambridge es que va llenando todos estos matices, ¿no? O sea, te lo presenta como esa mujer fuerte, de alguna forma hasta altiva, si lo quieres poner, y Ujú, después, igual que todos los personajes, caen en esta espiral decadente que termina siendo alguien que no era. Y eso es, pues no sé si rico en la historia, claramente, ¿no? O sea, un destino triste, si lo queremos poner así, aunque es de los destinos menos tristes que tiene la película, porque hay varios sí. otros que terminan siendo bastante peores. Uri, no sé si tú tengas algún otro personaje, algún otra de esos que llaman la atención, porque hay varios, ¿eh? Creo que hay muchos. Es tan complicado, quizás también de último minuto podría decirse quien fungiría como representante del pueblo, que es el padre de la chica que muere en el accidente, que es la represalia que tiene de que todo lo que está mal les empieza a afectar y también ver de que pues, yo perdí a mi hija, tengo que pagar por la multa esta porque no quieren que el hijo esté inmiscuido en el accidente, quieren dejarlo limpio. Y el tipo, pues, ok, se queda paralítico, pero también vemos que a pesar de eso, tiene más dificultades con todo lo que le pasa, pero a fin de cuentas sigue igual, o sea, es más complicado con este aspecto en general. Yo diría que es básicamente ya el pueblo dándose cuenta de la farsa, quizás también las escenas de votación de We Want Willy, que también es un paralelismo muy grande al Ciudadano Kane. Incluso hay un plano que está copiado de esa película y es una diferencia grande. Una que empezó la década revolucionando el cine, a pesar de que hoy en día sí cae mucho en la comedia involuntaria porque You're Tearing Me Apart, Lisa. Y ahora esta, ya terminando la década, con varias escenas que homenajean precisamente a la que inició todo. Se me hace muy interesante con esto. Inclusive la vida de Will Stark se puede hacer una comparativa a la de Charlie Kane. No sé si vean esto. Sí se puede, y sobre todo porque, vaya, la película tiene varios aciertos, no nada más estamos hablando de un guión muy sólido,
hay que decir que Robert Rosen, dentro de todo lo que hace aquí, es no nada más el director, sino el escritor y el productor de la película, lo cual todavía a finales de los 40 no era tan común. O sea, sí había casos que escribían sus películas y dirigían, pero no que produjeran también, ¿no? Quizás tenemos el caso de Joseph Mankiewicz como ejemplo, pero eran pocos, ¿no? Billy Wilder quizás era alguno de los otros que lo podía hacer, pero no son tantos porque todavía estamos en la época del stardom, ¿no? De este poder de las productoras. Y Robert Rosen pues atina a hacer esas tres cosas, pero más allá de lo positivo que resulta una buena adaptación de un libro, una buena dirección y sobre todo un guión, te digo, sólido y producción sólida, es que viene la parte de la edición. O sea, para mí la edición de esta película es lo que hace resaltable, porque si bien se copian varias tomas de lo que hace Ciudadano Kane hablando a nivel fotografía, creo que la edición también es algo que se le aprende a esta película y que tienes esta parte de presentar al personaje y de las tomas, por ejemplo, que se hacen al público, al pueblo, a las obras, a todo lo que va haciendo, que te lleva a un ritmo bastante vertiginoso. Es una película que dura 1 hora 50 y que, salvo lo que nos decía Uriel al inicio, que la vio por primera y segunda vez, yo creo que tiene un ritmo muy interesante y que creo que esa es parte de la riqueza, ¿no? Ya hablaremos ahorita de una curiosidad respecto a la edición, pero quisiera saber si ustedes notan o ven alguna otra bondad tanto en la edición como en alguna otra parte técnica. Edición en segunda vez. La primera vez la sentí un poco apresurada, pero supongo que es de esos casos de la primera impresión cuenta y hay que volverla a ver. O sea, quizás a lo mucho lo que me quejaría, que me parece un poco apresurada, pero eso sería yo nada más. No tengo más. No, fíjate que yo he de decir que no nada más es Uriel. Yo sí también creo que, no toda la película, pero sí creo que al principio, a lo mejor funciona perfecto la edición en la mayoría de la cinta, pero al principio cuando estás viendo un poco cómo vive este reportero que es el que está siguiendo a Willie Stark y demás, y cómo se va desarrollando esta relación entre ellos dos, a mí también me parece ligeramente apresurado como te lo cuentan, es decir, en el sentido en el que no necesariamente estás empatizando con ninguno, ni siquiera con el propio Willy, que es cuando es su etapa inocente, como que el aventarte qué está pasando con cada uno es un poquito rápida para eso. Y creo que hasta cuando ya empiezas a introducirte bien con los personajes, a entender sus expectativas y sus vivencias, yo creo que sí es un poco más adelante y eso se le debe a la edición. Ya más adelante, la edición ya no se siente tan apresurada y creo que ahí es donde ya te lo cuenta como de manera paulatina y volviéndose vertiginosa, porque pasan muchas cosas obviamente en la vida familiar y política de Willy, pero sí al principio pudiera yo decir que sí es apresurado como te presenta todo. Fíjate que hablando de los datos curiosos, digamos, de esta película, es que dicen que es desde las películas que se hicieron en el cuarto de edición, debido a que el pitaje que ha hecho Mm. Rosen, o toda la filmación, era por encima de las 4 horas. Entonces, que cuando primero tuvieron la película como tal, era de 4 horas, después la trataron de reducir, pero no le quitaron más de 10 15 minutos, hasta que llegaron al cuarto de edición con esta nueva persona y pues lo recortó y lo hizo como tal la película que es de 1 hora 50 minutos. Yo fíjate que al contrario, o sea, yo podría decir que a mí la parte de la introducción al inicio no se me hace tan apresurada, quizás es un poco lenta, pero creo que le dedica el tiempo necesario para darte a conocer quién es, cómo empieza, de dónde surge y cuáles son, pues de alguna forma también las filias y las fobias de este personaje, ¿no? De Stark. Y después justamente creo que adquiere un ritmo maravilloso hacia la segunda mitad. Ujú. Maravilloso en el sentido de que te lleva de un acto a otro, a otro, a otro, Sí. y pareciera que bueno, yo te puedo decir, le da el tiempo exacto a cada una, porque tienes el tema del hijo, del accidente, Sí. después de lo de paralítico, eh, las entrevistas que tiene, por ejemplo, con los otros políticos, o lo que tiene con este mismo papá de la chica que fallece en el accidente, se me hace, o sea, me parece que son momentos muy precisos y bien manejados en esta parte de edición.
por no decir, obviamente, los cortes que va haciendo en muchos de los actos políticos que hace que verdaderamente te sientas en un ambiente pues, vertiginoso, pero sin sentirte apresurado. No sé si me puedo explicar. Sí, totalmente. Yo creo lo mismo que tú. Ya en el momento en el que estamos viendo ya tanto las campañas políticas como este avance de poder en el personaje de Will Stark, creo que ya agarra un ritmo que vale toda la pena del mundo ya mantenerse ahí, o sea, uno como espectador, porque ya te tiene atrapado, ya ubicaste perfectamente hacia dónde va el asunto, los problemas que está teniendo no solo el propio protagonista, sino todos los que están viviendo a su alrededor, tanto su familia como los políticos que lo acompañan o su equipo de campaña. Y creo que sí agarra un ritmo bastante agradable porque uno que ya está empatizando ahora sí con los personajes, obviamente quiere saber qué va a hacer desde las que están enamoradas de él, por ejemplo, hasta su propia familia, ¿no? Con los problemas de su hijo y demás. Entonces, creo que ahí es, o sea, como bien dijiste tú, de la segunda mitad en adelante, lo que sigue ya está perfectamente bien acomodado como para mantener al espectador muy bien agarrado. Me interesa saber, por ejemplo, son pocos los dramas políticos que resultan tan efectivos, ¿no? Porque quizás esta vena justamente política siempre nos tiende a polarizar o nos tiende a hacer maniqueo en algunas formas con algún personaje. Aquí creo que algo que puede lograr la película es que como espectador sientas una afinidad con Stark, sobre todo al inicio, pero que nunca termines por quererlo o por defenderlo al 100% como se hacen sus seguidores. Hablando de cómo está construido el personaje y sobre todo también enfocándonos en la actuación de Broderick Crawford, ¿qué resaltas tú? Precisamente esa transformación negativa, porque es ver quizás el verdadero significado de su persona, porque hay quien dice que el poder no corrompe a la gente, sino que más bien el poder muestra la verdadera identidad o el verdadero sentir de esa persona en el interior. De ahí que a muchos se les suba de inmediato a la cabeza lo que es el poder y empiecen a hacer lo que ellos quieran, dependiendo de la cantidad que se les ofrezca o de cuándo empiecen a sacar. Por eso también es interesante, sobre todo porque también sé que hay gente que no estamos de acuerdo de que se deba mezclar política y cine porque ya no es cine, es propaganda y eso va desde los tiempos de Eisenstein, que al acorazado Potemkin y a Soy Cuba les llaman propaganda comunista, pero pues ahí tenemos cosas como Top Gun, que es propaganda capitalista, propaganda militar, pero nadie se queja, o sea, todo país tiene sus películas, sus propias películas que fácilmente pueden calificar de propaganda, pero que no se da cuenta porque mi país, y esta sí puedo decir que está libre de eso, es directamente abierta, porque al principio puede parecer que sí, por esos ideales que tiene Willy, pero debido a esta decadencia moral que empieza a experimentar, va a retraerse lentamente ese acercamiento y permite una exploración más amplia del tema. Fíjate que yo siento pero dos cosas con respecto a lo que dices. Lo primero es que sí, es una película muy honesta y muy directa en lo que quiere decir. Eso creo que es el mérito principal que tiene, que como decíamos, lo puedes poner como paralelismo a cualquier político, de derecha, de izquierda, de centro, de donde lo pongas, del país donde lo pongas, porque contrario a lo que tú piensas, yo sí soy un fiel creyente en el dictum de Acton que dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, creo que sí, más allá de decir que está mostrando los verdaderos colores de la persona, creo que hay un análisis un poco más profundo de eso y por eso se tarda tanto en el inicio, o sea, por eso te mete tanto a decir, mira cómo era una persona pura, o sea, mira cómo era alguien de verdad, de alguna forma honesto, pero que al llegar, incluso antes de llegar al poder, ya tiene esta parte de corrupción, te digo, moral y sí política y sí va de la mano una cosa y otra, a lo mejor todo inicia por cómo va a conseguir el dinero para su campaña y ahí a lo mejor es donde tenemos la parte de corrupción en la mayoría de nuestros países, ¿no? De que siempre buscas
cómo no puedes ganar una campaña que no esté financiada y dónde tienes que buscar el financiamiento para esto, ¿no? O sea, dónde tienes que buscar las bases de apoyo para poder llegar y aún pensando que llegando vas a hacer algo distinto, pues vemos que es el caso que no. Luego, la película tiene por ahí el título del político en algunos países de Latinoamérica, pero aquí en México se le conoció en su momento como Decepción, ¿no? Lo cual pues, también te resume mucho de lo que podemos pensar. ¿Tú qué crees al respecto, Ale? ¿Tú crees que realmente el poder saca los verdaderos colores de la gente o que sí es el poder per se el que puede corromper? Eh, yo la verdad es que, digo, la naturaleza humana es bien compleja, es muy difícil pensar que hay una respuesta como acertada en ello. Sin embargo, creo que no creo que sean los verdaderos colores, como bien lo llamas. Creo que más bien todos estamos expuestos a estos, ¿cómo llamarle? A estos incentivos, estos estímulos en donde de pronto te das cuenta de que hay posibilidades o existe la oportunidad de tú, y voy a usar la palabra crecer de la peor manera posible, de crecer como persona, es decir, de llegar a un puesto más alto, de a lo mejor conseguir algo que había soñado. Y entonces este tipo de oportunidades siempre se maneja que pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y entonces uno creo que empieza a desdibujar la línea de qué es aprovechar para ti, para crecer, para mejorar, o en tu beneficio, sin importar si estás dañando a alguien. Sí, y entonces creo que esas líneas son muy finitas y a lo mejor cuando uno las traspasa y se da cuenta de que siempre hay más a la mano y de que se puedan alcanzar cosas mejores, creo que es fácil que todos nos volvamos un poco eh, corruptos en ese aspecto. Es decir, no es que no querramos todos, pues un espacio para mejorar o para tener un puesto más alto, algo así. Seguramente en mayor o menor grado a todos nos seduce un poco la idea, ¿no? Seguramente no llegaremos a grados tan grandes como desaparecer a alguien, como sucede en la película, por ejemplo, pero seguramente en algún grado todos, aunque no sea nuestra naturaleza, o sea, no somos inherentemente personas malvadas, de alguna manera esa seducción de tener más o de conseguir más debe de llegar en un grado a todo mundo, yo creo. O sea, ¿tú sí crees aquel dicho de que narca abierta hasta el más justo peca? No en todos los niveles sucede igual, pero yo creería que sí. O sea, yo creo que la seducción puede ser tan grande como para desdibujar líneas que tú como humano puede ser que creas que están bien dibujadas. Me parece que es muy complejo. Y No, creo que la seducción en muchos aspectos, o sea, te digo, aquí estamos hablando del arca como tal, pero creo que en general verte seducido por algo seguramente provoca en ti algo que tú no sabías que tenías. Entonces, quizás sí. Yo podría pensar que no porque necesariamente todos seamos malas personas como tal, pero seguramente es difícil dejar pasar esas oportunidades. decía, ya regresó con Suriel, el tema de haber elegido a Broderick Crawford también como actor principal, como protagonista, creo que es un mérito bastante interesante. Primero porque Crawford pues, era uno de los actores que quizás tenían una cierta presencia, pero sus papeles habían sido más hacia gente de Lampa, por ejemplo, ¿no? Sí, o No, sea, finalmente, no tan protagónicos, ¿no? no, o sea, de hecho fue una elección bastante cuestionada en su momento como protagónico, pero lo interesante fue que se impone una cierta visión de Robert Rosen, que primero, como dato curioso, dicen que quería a John Wayne como protagonista de la película y que Wayne en una carta muy fuerte le dice directamente, no, porque tu película es antiamericana, tu película es en contra de los valores que queremos proponer. Pinche patriotero, no mames. Sí, sí. John Wayne, De por sí era una persona difícil de trabajar, no mames. Sí, fue una carta con un espíritu muy patriotero. sí, pero dentro de los nombres que se mencionaban también era que Harry Cohn, el dueño, digamos, de Columbia, quería a Spencer Tracy como uno de los protagónicos. Y le dice a Robert Rosen que no. ¿Por qué? Porque Spencer Tracy ya tenía la fama, digamos, de ser de alguna forma este actor de primer nivel querible. Sí, Y claro, carismático. obviamente ese carisma iba a trabajar en contra de lo que querías construir con el personaje. Y de hecho, lo decíamos también tras bambalinas, creo que es la principal causa de por qué la versión de 2006 fracasa como tal, o sea, no logra este nivel de maestría, y es justamente porque Sean Penn
pues quizás trata de darle al inicio esta parte muy carismática al personaje. Aquí creo que tiene el carisma suficiente como para que te agrade el personaje, pero no tanto como para que se convierta en alguna forma en un antihéroe, ¿no? Sino que realmente veas en él una evolución y nunca te termines por encariñar con él, a Ajá. pesar de que sabes que Y es alguien. Ujú. y que creo que también tiene la dualidad, o yo me atrevería a decir que tampoco a final de cuentas con todo lo que pasa, porque obviamente se va pudriendo el personaje, creo que así como nunca realmente lo amas, tampoco realmente lo odias, ¿no? O sea, no sé, siento que tiene una cara que lo hace mucho más neutral, más, como te decía, con características más humanas, que no necesariamente es ni el más carismático ni el peor de los villanos, sencillamente es una persona más. Y eso hace que la historia se vuelva tan universal, que sea tan fácil de poder visualizarla en otras ciudades o con otros contextos, y que en el propio Willy Stark podamos ver a diferentes políticos de la vida real. Sobre todo cuando llegas a un tema de desafuero y de... No, ¿verdad? Perdón, me estoy proyectando. Sí, no, de acuerdísimo. No, pero algo interesante justamente es que el final que tiene la película y el final que tiene el personaje pasa por dos etapas, ¿no? La primera es la demostración de apoyo popular que puede tener, como mucha gente sigue creyendo en él y ve en este llevarlo a juicio por crímenes que sí cometió, llevarlo a juicio lo ven ellos como una forma de enfrentamiento político y que quieren tirar al hombre que está representando al pueblo y que no debería ser así. Y pues ves el apoyo popular, ¿no? Cómo levanta las masas y esa escena que decía Uriel de We Want Willy, pues es de las que te deja con un sabor agridulce, ¿no? Sobre todo viendo reflejados muchas cosas que Sí. y qué pertinente el final. No es que estemos incitando ni llamando a que ese debería ser el final de este tipo de políticos, pero creo que me parece interesante la elección de final, pero sobre todo, de nuevo, estamos basándonos en que está basado en un político de Luisiana, Huey Long, que tuvo ese final, que es asesinado, digamos, mientras él era senador, y que aquí pues vemos este disparo a la mitad de la nada de gente además que era llegada a él y que pues sabe que si no lo hace de esa manera, el mal va a seguir todavía creciendo más. ¿Qué les pareció a ustedes este final, Uri? Empezando contigo. Repentino, pero en el buen sentido. Quizás era el camino más lógico viendo todo lo que pasó. Y esto que mencionas de que la gente quiere sacarlo porque lo consideran una injusticia, porque creen que se están metiendo con ellos, con la gente de a pie. Me suena casi el equivalente a esas tipas que quieren que saquen a un reo de la cárcel nada más porque está guapo o algo así. Puede ser, puede ser. O sea, hay cosas que sí pueden llegar a pasar, pero yo creo que va más hacia decir, ¿por qué solemos defender a los políticos en general? Sí. Al final del día de hoy, de nuevo, defendemos nuestras creencias y quién creemos que puede llevarnos a un proyecto que nosotros consideramos adecuado, pero de ahí a defender al político e ir a ciegamente decir que está en lo correcto, y todo, somos seres humanos, vamos a cometer errores, ¿no? O sea, y negarnos a ver eso, creo que es algo que ya raya en un tema de fanatismo y que tristemente la política se va mucho por ese lado del fanatismo, ¿no? Del culto a personalidades, del culto a personas, cuando pues lo único que estamos eligiendo es un representante. Bueno, es que lo dijo el agente K, el ser humano es inteligente, pero la masa es estúpida. Yo dudo lo primero, que hay casos que me demuestran, Justo iba a decir yo lo mismo. sí, pero, pero sí hablando de la masa, no siempre, no siempre tienen la razón, ¿no? O sea, el hecho de que sea una mayoría quien lo piensa no quiere decir que sea la razón. ¿No? Decía Gandhi por ahí que aunque sean minorías de uno, la verdad siempre es la verdad y pues no, nunca puedes apelar a que porque la mayoría lo cree sea lo correcto. Y tampoco que sea lo incorrecto, o sea, tampoco vámonos a ese extremo, ¿no? Pero se dan muchos casos. Ahora, les comentaba el caso triste, digamos, el destino triste que tuvo Robert Rosen.
Robert Rosen, quien no lo ubique, de hecho, esta es una de sus primeras películas, si no es que la primera que dirigió, ya venía como tal, como escritor. Él es el responsable de otra de alguna buena película, por ejemplo, que tuvimos en los 60s, que fue El Audaz o The Hustler, una película con Paul Newman que vale todísima la pena, sobre todo a la gente que le gusta el billar. Qué bueno. ¿Es en la que se basó luego para El color del dinero? De hecho, es la precuela del Color del Dinero. O sea, El Color del Dinero es una secuela que hace Martin Scorsese, Ok. basada en el mismo personaje, en el de Eddie Fast. Retoma el personaje y de hecho lo vuelve a interpretar Paul Newman, pero lo hace 30 años después. No, 20 años después, 25. Él es el responsable de esta película de The Hustler, pero en el Inter, pues realmente no pudo dirigir. O sea, en toda la década de los 50 no pudo dirigir porque tristemente fue de las personas que fue acusada y fue puesta en la lista negra del senador McCarthy por filiaciones comunistas. Decíamos que la película no tiene, digamos, este tema partidista, pues no lo vieron así en Estados Unidos y pues Rosen fue una de las personas acusadas de pertenecer al Partido Comunista o de por lo menos haber tenido simpatías con los comunistas y se le relega en Hollywood, ¿no? No se le permite dirigir durante casi toda la década de los 50 y pues solamente hasta regresando con The Hustler es que tiene realmente el poder de seguir adelante, ¿no? Además es uno de los directores que me parece que a pesar de su filmografía tan corta tiene cosas muy interesantes y que pues también tristemente muere relativamente joven, a los 57 años, o sea, regresa a principios de los 60 a poder grabar y en el 66 pues muere. Entonces pues no tuvo un destino muy, muy bueno y quizás esta película, por así decirlo también de manera triste, pues es una de las causantes de que pues se le haya relegado como tal en Hollywood, porque muchos vieron en ella un panfleto político. Sí, por supuesto, ¿no? Pues ya platicamos, bueno, de hecho José Roberto nos hizo la mención de cómo lo vio John Wayne y dijo, no, ¿cómo es posible que estés hablando de la hermosa democracia Sí, estadounidense de esa hermosa manera? democracia que se dedica a matar indios. Exacto, o sea, creo que de alguna manera el cómo lo vio John Wayne es un ejemplo claro de decir, pues por supuesto que en ese momento se estaba viendo como algo rebelde, ¿no? El poner esta figura política que no es buena, que por supuesto acaba siendo sumamente corrupta y una figura del mal en general, obviamente ya completamente del otro lado, entonces pues era muy fácil que McCarthy también lo viera como, híjole, súper censurable, ¿no? Sí, y pues bueno, o sea, su regreso, te digo, a poder dirigir, pues no se dio sino hasta cerca de 10, 15 años después. Él tenía, por ejemplo, también otra película que es Body and Soul, que también vale mucho la pena mencionarla, pero pues no, su carrera, digamos, no fue lo que se debía y él es una de las personas, por cierto, que Elia Kazan fue de los que señaló. Entonces, no nada más tenemos el caso de Dalton Trumbo por ahí como uno de los que sufrieron esta parte del blacklist, sino Robert Russell, pues fue otro de los que tristemente vio su carrera frustrada por este tema, ¿no? Pero Muy pues de la época, tristemente. claro, o sea, no podemos decir más. Francamente, creo que es una de las películas más interesantes y que curiosamente decimos gana el Oscar a mejor película. Y digo curiosamente por dos razones. La primera es que en su año quizás no era la favorita. Tenías esta gran película de Joseph L. Mankiewicz, que es Carta a tres esposas, que de hecho gana el Oscar a mejor director, pero mejor película la gana All the King's Men, que si bien Ujú. venía con ese bagaje de ser basada en un libro premio Pulitzer, pues no era como tal, no llegaba a la noche de los Oscars como la gran favorita y que creo que es un buen testamento fílmico tanto de Rosen como pues uno de los aciertos más interesantes que tienen los Oscars en este momento. Y hablando de justicias divinas, Broderick Crawford gana el Oscar a Mejor Actor y lo hace ganándole a John Wayne por Arenas de Iwo Jima. Entonces no creo que haya estado muy con John Wayne con este tema, ¿no? Pero pues Y así. además a esos dos triunfos añádele el que ya platicaste de Mercedes McCambridge, o sea, creo que todas las joyas de la película sí se merecían ser premiadas y a final de cuentas, pues sí lo fueron, ¿no? El único que salió sacrificado fue el propio Robert Rosen.
técnicamente, porque al ser el productor de la película, de hecho se le acredita con la mejor Claro. película, pero no gana guión, de hecho lo pierde igual contra Mankiewicz, no gana director, lo pierde contra Mankiewicz, y pues bueno, o sea, dentro de todo lo que logra, pues por lo menos sí gana el Oscar por mejor película, ¿no? Digo por lo menos porque pues, es el más importante de la noche. Claro. Pero irónicamente no es de las más recordadas o incluso de las más citadas al momento de mencionar las ganadoras. Es una película que el tiempo la ha ido olvidando. Y nuevamente, porque también mucha gente ya está empezando a ubicar la horrenda versión de 2006, y eso que no mencionamos que Steven Saylan no sabe dirigir, que Sean Penn mastica sus diálogos, que está demasiado larga para lo que tiene que contar, que su único acierto, de hecho, es el casting de Jude Law, porque sí se parecen ahí directamente. Pero fuera de eso, no tiene nada. Está muy exagerada para hacer un drama. Por eso también quizás momento para sacar esta película del olvido en el que se encuentra y darle el estatus que se merece, que es una ganadora del Oscar muy justa. De las sólidas ganadoras del Oscar a Mejor Película, ¿no? Porque siempre solemos decir o hablar mal de los Oscars, pero aquí de nuevo estamos ante una película que quizás si no lo hubiera ganado, se hubiera desdibujado todavía más a través del tiempo, ¿no? Y que justamente el reconocimiento, yo te puedo decir, yo llego a ella por el Oscar a Mejor Película. Si no, de otra forma, difícilmente lo hubiera visto, al menos en su momento, ¿no? O sea, tengo mi DVD, ¿no? Que siempre tenerlos, Ajá. pero es justamente debido a que gana el Oscar a Mejor Película que hace ya varios años, pues llego a ella, la veo y me pasó lo mismo que Ale, ¿no? Que ahorita que la vuelvo a ver, creo que tiene más vigencia, creo que no pierde esta fuerza dentro de su historia, quizás sea por lo mismo de que es una historia universal que tristemente estamos condenados a repetir una y otra vez, pero creo que es su valía justamente como película del lado técnico que la hace que permanezca y que no se sienta ni siquiera envejecida, a pesar de los años que tiene. Y yo, hablando del remake, fíjate que yo lo vi ya obviamente ya después de haber visto la original, pero no me parece que sea tan malo, no creo que sea tan malo, pero cae en los errores que no cae esta película de Russell, porque justamente hablamos del tema de edición, ¿no? Aquí tiene un acierto en la edición y la nueva versión lo carece. Se vuelve larga, se vuelve cansina. Aquí tiene el acierto del casting tanto de McCambridge como de Crawford, cosa que no se logra replicar del todo en la nueva versión. Y también, obviamente, temas de dirección y temas distintos que hacen que puesta una contra otra, a pesar del pedigrí que puede tener la versión de 2006, pues no la hace ni siquiera cercana a ser tan buena como esta original del 49. Y Creo bueno, que justo le dieron ustedes en el clavo en mencionar las partes buenas y malas del remake, porque creo que habría que recomendarle al público que precisamente vaya primero la del 49, evalúe pros y contras, se enamore, desenamore, lo que quiera, y ya con esa base, digo no porque a fuerza tengan que ser la misma película, a final de cuentas las dos son una adaptación, pero ya sabiendo la maravilla que fue el 49, ver qué tan válido es darle otra oportunidad ya en los 2000, que ya es una época absolutamente distinta, y ver si les convence. Creo que puede haber, así como lo vimos en este cineclub, ¿cómo se dice? Apreciaciones distintas. claro, y eso es siempre lo rico del cine, ¿no? Tener distintos puntos de vista, poderlo discutir, que se unan aquí a este cineclub a dar también su punto de vista, porque se vale que nos lo escriban en los comentarios, y es lo rico tanto de la política como de la sociedad, como del cine, es escuchar puntos de vista muchas veces diferentes y poder pues, hacerte de tu propio criterio y apreciar, valga la redundancia, la apreciación que tienen otras personas hacia esta forma de arte, ¿no? Saber discutirlas, que no siempre discutir es un término negativo, Negativo. sino podemos hablar de ella y confrontar puntos de vista y enriquecer el nuestro, ¿no? O sea, siempre lo rico de estos debates es enriquecer nuestro criterio.
De Así acuerdo. vean así la política, esperemos que hayan ido a votar y que si lo ven este programa dentro de 3 años o 6 o en otros lados donde vayan a tener votaciones, hagan lo mismo. O sea, siempre creo que es algo rico que se tiene, como rico es el cine, y por eso venimos recomendándoles en este ciclo que cerramos con esta película, pues películas de tinte político, ¿no? Y se quedaron muchas fuera que podemos decir, una de ellas, por ejemplo, All the President's Men, toma su nombre justamente de este All the King's Men. Ujú. Entonces, ¿qué tratamos de hacer aquí en el Cineclub? Aparte de pasárnosla bien y discutir el séptimo arte, que es nuestra pasión, pues invitarlos a que vean este tipo de películas. Y bueno, cerrando, a ver si Alicita, qué honor de nuevo tenerte aquí, platicar contigo de cine. Y lo mismo, Uri, muchísimas gracias por todo lo que aportas. Esperemos el programa sea de su agrado y que nos sigan en el siguiente ciclo que vamos a tener, ¿no? Que viene Y buenísimo. sí, buenísimo. Vamos a hablar de ganadoras de la Palma de Oro de Cannes. Y también pónganse atentos porque en el próximo ciclo vamos a llegar a nuestro programa número 100. Así que los esperamos con ansias. Pues esperemos que nos acompañen, hayan visto durante esta travesía que se ha hecho. Ahí están en la página también para que recurran a verlo. Si se perdieron algún capítulo, ahí lo pueden ver. Pero pues, aquí estamos de nuevo, agradeciéndoles que se suscriban, que le den like a los videos y que lo compartan. Cinéfilos, muchísimas gracias, nuestros queridos cinescopios, por habernos acompañado y nos vemos con el siguiente ciclo de ganadoras de Palma de Oro de Cannes, empezando con Underground, gran película. Nos vemos. Chao. Nos vemos, cuídense, buenas Bye. noches.